todos mucha atención. En nombre del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Cámara de Comercio de Cali y el Grupo de Estudios Tributarios de la Cámara de Comercio, queremos darle la bienvenida hoy al Foro en Procedimiento Tributario, que ha sido convocado en la ciudad de Cali. Agradecemos la presencia y la participación en este espacio a todos los que están presentes, pues sabemos que son fechas álgidas, muchos de los contadores estamos en vencimientos de impuestos y en contingencias, pero aún así sacaron el espacio para hacer presencia en este evento tan esperado. Vamos a dar continuación para pasar. Vamos a dar continuación a la agenda académica, en donde vamos a iniciar con unas palabras a cargo del presidente del Grupo de Estudios Tributarios, Carlos Enrique Calderón, al cual llamo al escenario. Posteriormente damos las palabras de bienvenida de la doctora Ana María Lengua Bustamante y finalmente con las palabras de bienvenida de la doctora Eleonora. Doctor. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos los asistentes. Como presidente del Grupo de Estudios Tributarios, quiero agradecer a la presidenta y al vicepresidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario y Aduanero, doctora Eleonora, doctor Fabio Londoño, a la Cámara de Comercio de Cali por acompañarnos, estar presente en este maravilloso espacio, a los panelistas y a todos los asistentes a este foro por permitir que la región se enriquezca con temas que son de gran interés para la comunidad tributaria, la cual se compone pues principalmente de contadores y abogados que se desempeñan en diferentes ramos del derecho público y privado en el ejercicio profesional y que siempre tienen como objetivo el correcto proceder en el cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales de los contribuyentes, para lograr así una eficiencia en el recaudo de impuestos y su correcta transmisión al Estado. Por ello, reunirnos unas cuantas horas en este honorable auditorio para conversar y discutir los aspectos más relevantes del procedimiento tributario de actualidad e interés nos enorgullece. Con estas palabras doy paso a la doctora Ana María Lengua para aperturar el foro. Gracias. Muy buenos días. Ante todo, un saludo muy especial de parte de nuestra presidenta María del Mar Palau, quien hubiera querido acompañarlos, pero lamentablemente compromisos adquiridos no le permitieron llegar para este momento. Adicionalmente, quiero dar un saludo muy especial a la doctora Eleonora Lozano, presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, quien además nos acompaña pues muy especialmente, y entendemos esta salida a las regiones. También saludamos al doctor Fabio Londoño, que es miembro del JET, vicepresidente del instituto, quien además entiendo ha liderado este esfuerzo por estar presentes en nuestra ciudad. También saludamos a las honorables magistradas que nos acompañarán hoy en los paneles, la doctora Lucela Sierra, la doctora Patricia Fulet, a la procuradora regional Marisola Praes y al doctor Mario Fernando Sudupe López, subdirector de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico de la Alcaldía de Cali. Adicionalmente a todos los contadores, tributaristas, abogados, empresarios, estudiantes aquí presentes. Es un honor darles la bienvenida a este importante evento sobre procedimiento tributario, como les decía, organizado por el Instituto Colombiano de Derecho Tributario y Aduanero, con el apoyo del Grupo de Estudios Tributarios, quienes trabajan muy de cerca con la Cámara de Comercio de Cali. Es, como les decía, un honor tenerlos en nuestra casa conversando sobre temas fundamentales para el crecimiento de las empresas que aquí en la Cámara de Comercio de Cali consideramos como las verdaderas protagonistas del progreso. Son las empresas las verdaderas generadoras de crecimiento económico y movilidad social. Por esa razón, nuestro propósito es ser cómplices y los mejores aliados a través de más de 100 herramientas que tenemos para acompañarlos y desafiarlos en su crecimiento empresarial.
En la Cámara de Comercio de Cali contamos en este momento con más de 115.000 protagonistas del progreso y es fundamental, además en una entidad que este año cumple 115 años de trayectoria. Para acompañar a las empresas es fundamental profundizar en los aspectos claves del procedimiento tributario. Es un tema de gran relevancia para nuestra comunidad empresarial y profesional. La ética en la tributación es fundamental para el desarrollo sostenible y la confianza en nuestras instituciones. En un contexto donde consideramos clave reconocer la iniciativa empresarial, generar confianza a través de prácticas correctas de gobierno corporativo y ética empresarial. Nuestro objetivo hoy es proporcionar un espacio de reflexión y aprendizaje donde podamos compartir conocimientos y experiencias que nos permitan enfrentar los desafíos actuales en el ámbito tributario. Queremos fomentar un diálogo constructivo y transparente que nos ayude a fortalecer una administración de justicia eficiente que proteja la actividad empresarial. La Cámara de Comercio de Cali promueve estos espacios para la búsqueda de alternativas que permitan una administración de justicia eficiente que redunde en beneficio de las empresas, la ciudadanía a través de facilidad y eficiencia para hacer negocios. La colaboración entre diferentes sectores es esencial para el éxito de iniciativas como esta. Agradecemos esta iniciativa del Instituto, del Grupo de Estudios Tributarios, cuyo más de 25 miembros hoy en día son soporte fundamental con su conocimiento y constante actualización en la normativa tributaria y apoyo fundamental para el tejido empresarial. Para finalizar, les invito a aprovechar al máximo las sesiones que tendremos el día de hoy, a participar activamente y a compartir sus ideas y preguntas para acompañar a través de su conocimiento a los protagonistas del progreso de nuestra región. Muchísimas gracias, bienvenidos. A continuación, las palabras de la doctora Eleonora Lozano Rodríguez, presidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí en este maravilloso evento. Un saludo desde el Instituto Colombiano de Derecho Tributario y Aduanero. Un saludo muy especial a mi presidente Fabio Londoño, quien me ha acompañado durante mi año de presidencia. Hemos desarrollado desde el Instituto múltiples proyectos y programas. Voy a referirme muy brevemente a ellos y por qué es importante este evento. Nosotros hemos diseñado un plan estratégico para el instituto que tiene 4 ejes fundamentales y lo hemos denominado IPRE, ¿no? Investigación, publicaciones, relacionamiento y eventos. Y todo esto, estos 4 ejes estratégicos tienen que ver con la regionalización de la enseñanza, del aprendizaje, del derecho tributario. Entonces, con Fabio hemos emprendido visitas por diferentes ciudades contando sobre el instituto, contando sobre nuestras investigaciones, sobre nuestras publicaciones y pues hemos desarrollado múltiples eventos. Menciono estos 4 ejes estratégicos porque precisamente eso nos tiene aquí a Fabio y a mí. Bueno, Fabio es su casa, esta no es la mía, pero me siento como en ella. Y pues es muy importante en asocio con la Cámara de Comercio de Cali y con los jóvenes que hacen parte del Centro de Estudios Tributarios. Muchísimas gracias por su deferencia y por todo el apoyo que han tenido para con nosotros. Entonces, bueno, quería simplemente un agradecimiento pues a las entidades organizadoras y Fabio quiso que hablara de ética y tributación. Yo sobre esto tengo mi clase en pregrado, mi clase en maestría, es una de mis líneas de investigación. Entonces anoche estuve pensando, bueno, ¿cómo enfoco la conferencia? Y he preparado unos slides, sobre todo para que generemos una semilla para la conversación, ¿no? Para la conversación posterior sobre estos temas.
Entonces ahí tienen ustedes básicamente un primer slide con un gran tema que es ética y tributación. Y frente a eso, pues básicamente yo quisiera tener 3 grandes bloques. Una conversación primero general, conceptual, sobre ese relacionamiento de la ética y lo tributario. Una segunda que tiene que ver con la participación como tal de la administración y cómo son las reflexiones de la administración frente a este relacionamiento. Y finalmente, ética, asesoría fiscal. Creo que este tema, pues, de la ética nos toca a todos los contribuyentes, evidentemente, a la administración sí que bastante, a los asesores fiscales, y quizás faltaría también hablar de los jueces, ¿no? ¿Cuál es el rol de los jueces al fallar éticamente pues asuntos tributarios? Yo quisiera hablar de estos 3 bloques y hacer unas propuestas. Una primera propuesta tiene que ver precisamente con la enseñanza, una forma de cultivar la ética y cultivar la cultura tributaria es precisamente a través de mecanismos de enseñanza. Y una segunda propuesta que tiene que ver con los códigos de ética en la función pública, porque me voy a referir a la administración, pero también quizás deberíamos tener códigos de ética en el ejercicio de la asesoría fiscal, por ejemplo. Conversaciones más amplias al respecto. Ahí encuentran ustedes una bibliografía. Yo he venido trabajando varios textos sobre ética y tributación. Me voy a referir a ellos a lo largo de mi charla, pero pues básicamente quisiera mencionar 2. Uno que escribí con Daniela Tamayo para un libro de estudios interdisciplinarios de la tributación, que ya tiene 2 tomos, tiene próximo un tercero, y ahí conversamos sobre estos aspectos generales del relacionamiento entre la ética y lo tributario y realizamos unos análisis cualitativos y cuantitativos a partir de encuestas a los diferentes actores sobre su percepción ética en asuntos tributarios. Y hay otro ya más decantado hacia la administración tributaria, no sé cuántos funcionarios públicos hay acá, pero seguramente hay varios, sobre gestión de la ética en la administración tributaria colombiana. Lo primero que habría que reflexionar es, bueno, ¿qué es la ética? ¿Qué es la moral? ¿No? Y la ética, digamos que está en el medio entre la moral, entre lo jurídico, y un poco la idea es cómo lograr consensos comunes sobre actitudes correctas. Ahí el tema es, bueno, ¿qué sería lo correcto en una sociedad? Y más aún, cuando en el proceso tributario, en el proceso de preparación, de presentación, de fiscalización, donde interactúan todos esos agentes que encuentran en la diapositiva, los contribuyentes, los asesores, la DIAN, el Congreso, la jurisdicción, y hay un montón de escándalos, ¿no? Estamos vimos recientemente Panama Papers, los Paradise Papers, los funcionarios de la DIAN envueltos en falsedades, ¿no? En escándalos de corrupción, ¿no? La señora con el Lamborghini, el señor funcionario con chef privado, en fin. Entonces es difícil trabajar estos temas cuando hay un montón de problemáticas de corruptela, comportamientos indeseados socialmente. Entonces, la moral, como ese concepto general que abarca las valoraciones, las actitudes, las costumbres que regulan el actuar humano, y externamente la ética como esa filosófica que analiza esos comportamientos morales en una sociedad. Podemos verlo mejor aquí en este gráfico, la ética mirando esos comportamientos sociales y cómo hemos diseñado para convivir pacíficamente unas normas de comportamiento, y asimismo hay unas normas morales. Entonces, precisamente cuando hablamos de ética y tributación, que fue lo que Fabio quiso que yo conversara hoy con ustedes, pues tiene que ver con esas reflexiones filosóficas de esos cánones de comportamiento. Ahí encuentran de San Agustín Fons un gráfico que a mí me gusta mucho, que nos muestra la relación entre la ética y la legalidad, y constantemente ustedes en su ejercicio
profesional pues ven esa atención, comportamientos absolutamente deseables, quizás el cuadrante 1 de algo que es ético y está dentro del marco de la legalidad, pero también podemos encontrar en el diagrama 4, en el espacio 4, comportamientos que pueden ser legales, pero no necesariamente éticos, o en el 2, comportamientos éticos pero ilegales, y pues el peor de los mundos, donde estamos en lo ilegal y lo no ético. Y precisamente Klaus Tipke y otros tributaristas académicos, más bien académicos tributaristas, han reflexionado mucho sobre los fenómenos elusivos, y es como estamos frente a resistencias fiscales dentro del marco de la legalidad y que pueden generar o suscitar tensiones éticas. Hay el libro famoso de Klaus Tipke del año 2002 que habla de la ética tributaria precisamente como ese estudio de la moralidad de las actuaciones en materia tributaria de los diferentes actores. Entonces, hoy voy a hablar bastante de la administración tributaria, pero podríamos hablar también de la moralidad de los contribuyentes, de la jurisdicción al fallar, de los legisladores al producir normas en materia tributaria, etcétera. Entonces, ahí hemos tratado los tributaristas a nivel internacional de llegar como unos acuerdos de qué se entiende por elusión, qué se entiende por evasión. Y en elusión, ¿no?, hay un diccionario que me gusta mucho y le pongo a mis estudiantes a reflexionar, de la International Bureau of Fiscal Documentation, donde la elusión son esos comportamientos, dice ese diccionario, aceptables, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo aceptable, ¿no? Y empezamos en unos campos de subjetividad donde los contribuyentes reducen sus cargas tributarias y cabe en ella, en ese concepto amplio de lo aceptable, la elusión, ¿no? Y son los comportamientos que están enmarcados en el ámbito de la ley, pero quizás pueden ir en contra del espíritu. Y ahí empezamos con los temas interpretativos y todas las tensiones hermenéuticas que se pueden presentar a la hora de aplicar las normas tributarias. Y ahí tenemos en la elusión ejemplos por la International Bureau of Fiscal Documentation, como por ejemplo la localización de activos en jurisdicciones offshore, la conversión de ingresos a ganancias no grabadas o levemente grabadas, la difusión del ingreso entre los diferentes contribuyentes para la disminución de las cargas impositivas, etcétera. Eso sería, digamos, elusión. Y tenemos que empezar a hablar de estos temas porque es la precisión, el aterrizaje de relacionamiento de lo ético con lo tributario. Ya la evasión, y ahí encontramos una definición de la International Bureau, tiene que ver con comportamientos ilegales intencionales, tiene que ver con violaciones directas del derecho tributario y que usualmente se encuentran penalizadas. En Colombia hace unos años teníamos un solo tipo penal en materia tributaria. Hoy tenemos múltiples tipos en materia penal tributaria. Eso implica que nuestro relacionamiento con el derecho penal cada vez es más cercano y que tiene que ver precisamente con estos fenómenos ilegales, pues que en la misma normativa quiere combatir. Y ejemplos que encuentran ahí en ese diccionario, pues está el menor reporte o el subregistro del ingreso grabado, son fenómenos elusivos. Entonces, lo primero es tratar de entender qué es eso de la elusión, qué es la evasión, qué es la planeación tributaria. Yo creo que aquí quienes somos más grandes que los otros en edad, recordamos el libro de Armando Parra que se llamaba Planeación Tributaria, así se llamaba. Y Armando Parra decía que son los arreglos que hacen los contribuyentes en orden de disminuir su carga tal, y que son esos arreglos razonables, ¿no? Y empezamos en las subjetividades de qué implicará lo razonable, que fijen razonablemente el nivel de tributación de un contribuyente dentro de un marco de la legalidad con el fin de lograr unas metas. Bueno, entonces digamos que ahí la planeación tributaria estaría enmarcada dentro de la elusión y esos arreglos que hacen los contribuyentes para reducir sus cargas. La planeación, obviamente, genera unas tensiones éticas y hay una línea delgada entre
fenómenos evasivos, fenómenos elusivos, ¿no? Y unos mecanismos legales, quizás legales, habría que mirarlo desde el derecho tributario mismo, para reducir unas obligaciones fiscales y se generan múltiples tensiones éticas. Bueno, además de la evasión, de la ilusión, de la planeación, ¿no? Tenemos lo que se ha denominado el abuso. Y al hablar del abuso, ¿no? Entonces, a mí me encanta esta gráfica que alguna vez puso Volkan Speyer en el escrito de él, es como el contribuyente va a realizar un acto oneroso y de ese acto oneroso hay una norma que es la idónea para aplicar al caso en concreto, pero que genera una carga impositiva alta. Entonces, el contribuyente se ampara su acto oneroso en esa norma, en una norma de cobertura, perdón, que le disminuye la carga. Entonces, digamos que defrauda la norma idónea para aplicar al acto oneroso concreto y se subsume en una norma de cobertura, lo que hace que se desconozca en últimas la voluntad del legislador. Entonces, hay un fenómeno abusivo del derecho mismo. En mis escritos, que les acabo de citar, yo relato el caso alemán, el caso español, cómo ha evolucionado la jurisprudencia norteamericana frente a todo esto que estoy hablando, y me gusta mucho la precisión que hace la norma alemana de lo que se entiende por el abuso tributario. Tiene que ver mucho con este planteamiento de Volkan Speyer en ese escrito. Entonces, esa primera parte que yo decía que era lo general, pues claro, surgen un montón de conceptos que tienen que ver con lo ético y lo tributario. La evasión, la ilusión, la planeación, el abuso de las formas jurídicas, ¿no? Entonces, miren que hay toda una terminología muy rica por explorar y por debatir. Ahora, otra parte de mis investigaciones ha tenido que ver con el cumplimiento, que motiva a las personas a cumplir. Y todo esto tiene que ver con la ética, con la tributación. Entonces, encuentran en los textos una primera parte que se refiere al análisis económico del derecho, y es: la gente es racional. Las personas son agentes económicos racionales y actúan de conformidad con si los van a sancionar o no, si los van a fiscalizar o no. Y hay un paper muy conocido que es el de Allingham y Sadmo del año 72, que recurrentemente ha sido citado en la literatura, donde se plantea que a mayor probabilidad de sanción, evasión, a menor probabilidad de sanción, mayor evasión. Uno no sé, joven, pero aquí había una directora de la DIAN que era Fanny Kersman, que salía con unos Doberman, ¿no? Eso es una opción para fomentar el cumplimiento tributario, ¿no? Es la gente, claro, dice, si me van a fiscalizar, entonces yo cumplo. Pero también la literatura dice, bueno, pero hay otras temáticas que influyen en la ética. No solamente es la sanción, sino es, por ejemplo, la población contribuyente. Habría que hacer análisis sociológicos, socioeconómicos de los contribuyentes. Parece que las mujeres somos menos evasoras que los hombres, ¿no? Somos más adversas al riesgo, eso tiene que ver con eso, precisamente. Los contribuyentes casados, menores de 65 años, presentan menores niveles de incumplimiento. Todo esto es para estudios que se han hecho, por ejemplo, de Morolo y Pujol y de Slemrod, para en ámbitos europeos y para ámbitos latinoamericanos. Habría que mirar eso en Colombia, cómo funciona. Habría que mirar cómo se mueve la información entre los grupos de los contribuyentes. Yo durante muchos años fui directora de la especialización en tributación y de la maestría en tributación en la Universidad de los Andes, y le preguntaba a los aspirantes, ¿pero por qué quieren venir acá a estudiar derecho tributario? No, doctora, es que yo quiero aprender a planear esos esquemas tributarios, fiscales, para reducir la carga impositiva. ¿Por qué? Porque se quiere aprender, a un infarto cuando me digan eso, pero la gente quiere aprender esquemas de planeación estratégica y a veces tributaria, ¿no? Entonces, se mueve la información entre los grupos a la hora del cumplimiento. Pero eso tiene que ver mucho también. La gente mira
si es justo o no el sistema tributario. La gente dice, una ley injusta, una ley que no se corresponde a la capacidad contributiva, y lo puse en rojito, una norma que constantemente está en cambio, pues eso genera inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica es terrible para el cumplimiento tributario. Por ahí me estabas contando tú del grupo de estudios, había un plantón, muy posiblemente los contadores, que porque no pueden cumplir afuera, ahí en la Diana acá, ¿no? Algo pasa con las plataformas para el cumplimiento. Eso no puede pasar. Eso mina la cultura tributaria. O sea, no solamente la inseguridad jurídica, sino la imposibilidad de cumplimiento oportuno genera unos comportamientos indeseables a la hora de construir cultura tributaria. Y este es uno esencial, el gasto público y la corrupción. El principal motivo por qué la gente paga es porque se van a robar la plata. ¿Sí? Entonces, eso es un tema que hay que visibilizar. Las secretarías de Hacienda tienen que mirar, mostrar sus impuestos para esto, para esta infraestructura, para este hospital, porque eso es lo que genera más cumplimiento tributario. También las políticas tributarias empresariales y el tamaño de la empresa. Un área que hay que ahondar en estos temas tributarios es la ética empresarial. Yo no estoy viendo mucho, Fabio, tú me dices cuando ya sea suficiente el tiempo. Lo cierto es que nosotros en Colombia nos falta más investigación sobre ese cumplimiento. ¿Qué motiva o no? La primera parte de mi presentación tenía que ver con los aspectos generales, conceptuales, la segunda parte con cuáles son las variables que inciden en el cumplimiento tributario. Entonces, para este primer bloque, pues nosotros hasta el año 2012, o sea, ya, ¿cuántos años? 13, no teníamos una cláusula general antiabuso. Se llama una General Anti-Abuse Rule en el contexto internacional. Ya tenemos dos versiones de esa cláusula general antiabuso. Que la primera era de imposible cumplimiento, que la segunda, pues, pareciera más simple, pero también ha sido poca su utilización, ¿no? Lo cierto es que a mí me preguntan, bueno, ¿y usted cómo ve eso? Yo lo veo como unos inicios en la conversación. Es importante tenerla en Colombia, y esto ha incidido además en los convenios internacionales con los test de propósito principal que Colombia además adhiere en la Convención Multilateral. Entonces, no solamente permea lo local, o sea, lo nacional, muchas entidades territoriales tienen sus cláusulas generales antiabuso, ¿no? Y adicionalmente las temáticas internacionales, los convenios internacionales. Y ahí el movimiento, me parece a mí, es hacia la prevalencia de la sustancialidad. La sustancialidad. Nosotros no podemos desligarnos en estos debates éticos tributarios de la sustancia económica de la real. Allá va la discusión. Entonces tenemos esa cláusula. Hemos demostrado que las características de la población contribuyente, el comportamiento de otros contribuyentes, la percepción frente a la justicia tributaria, el malgasto de lo público y las políticas empresariales, todo eso tiene que ver con el comportamiento. Es decir, no es pura sanción, puro análisis económico del derecho, no hay otras variables que inciden definitivamente en la cultura. Nosotros hicimos varias encuestas, análisis cualitativos y cuantitativos, y pues claramente influye mucho en la ética de los contribuyentes la ejecución del gasto público. Un factor que hay que trabajar. Con corrupción es muy difícil trabajar estos temas de cultura tributaria. Ahora, hay demasiadas, los asesores obviamente enfrentan dilemas éticos. Ellos mismos, cuando uno les hace las encuestas semiestructuradas, los asesores obviamente los enfrentan, no dicen obviamente que la evasión es reprochable, pero se dan sus permisos en los temas elusivos
Y hay, digamos, unas tensiones éticas ahí que surgen. Obviamente hay una crítica constante por parte de los asesores, contribuyentes, del tema sancionatorio, que es muy elevado, pero hay como un consenso de que esto tiene que enseñarse desde los colegios, el tema de la cultura tributaria. Hemos hablado mucho de eso, ¿no? Cómo trabajar desde los colegios mismos estos temas de la ética tributaria, y también hay una especie de consensos sobre la necesidad de unos códigos que efectivamente se cumplan. Voy a pasar un poco rápido porque me estoy poniendo nerviosa con el tiempo. Lo cierto es que debe existir una cátedra de ética tributaria. Claro que debe existir una clase, una cátedra especial sobre ética tributaria. Puede ser enmarcado dentro de la enseñanza misma de la Constitución en los colegios o en las universidades, en el curso de Constitución y Democracia, por ejemplo, que tenemos en la Universidad de los Andes, que ofrecemos para todas las otras facultades. En las especializaciones de tributario, claro que más. En las maestrías, tesis doctorales que discutan estos temas, también es importante de cómo hacer para construir tributaria y cómo a través de la educación, un proceso más a largo plazo, no a corto plazo, para lograr cumplimientos tributarios. ¿Cómo estimular la imaginación ética en los estudiantes? ¿Cómo hacer para que los estudiantes reconozcan los asuntos éticos? ¿Cómo hacer para que tengan herramientas, que manejen principios y herramientas para actuar frente a la ambigüedad? ¿Cómo incrementar la sensibilidad de los estudiantes frente a los asuntos éticos? ¿Cómo incrementar su fuerza de voluntad ética? Todo esto, digamos, se ha discutido mucho en la literatura. ¿Cómo hacer para desarrollar en ellos competencias éticas y ciudadanas que les permitan un compromiso emocional, un compromiso intelectual, conocimiento particular? Y para eso creemos que la mejor forma para hacerlo es a través de seminarios, a través de discusiones de casos prácticos donde se presenten tensiones tributarias y que el estudiante tenga que hacer juego de roles y intentar resolver ese tipo de tensiones. La única forma es a través de casuística. Por ejemplo, en la universidad, de casos, narrativas tributarias que hacen los estudiantes de la maestría en tributación con casos, es la mejor forma de enseñar y es la mejor forma de aprender, ¿no? Porque esto, hablado filosóficamente, pues digamos, no tiene mucho. Entonces, hay que generar ese pensamiento reflexivo, y esa era como la segunda parte. Ya la última parte tiene que ver con cómo incide esto en los asesores fiscales. En la administración, seguramente acá habrá funcionarios públicos, y quienes hemos sido funcionarios públicos sabemos que constantemente estamos tomando decisiones. Una gente que toma decisiones, pues debe tener en cuenta muchos asuntos que tienen que ver con la ética. Y frente a eso, pues hay mucha literatura, está citada en mi presentación, yo se las dejo con mucho gusto, que tiene que ver con las corrientes de qué incide en la toma de decisiones. ¿Por qué vale la pena ser ético? Me da seguridad, porque me da confianza como funcionario, porque me da orden, porque me da liderazgo. Y hay un montón de principios más filosóficos que tienen que ver, quiero yo ser ético, que incide en mi toma de decisiones: la felicidad, la libertad, la naturaleza de la actividad, los lazos comunitarios. Y ahí hay unas corrientes filosóficas que son el utilitarismo, el liberalismo, la teoría aristotélica, el comunitarismo. Pero bueno, no voy a ahondar en ellas, pero lo cierto es que todo esto aplica a la gente que toma decisiones constantemente, y a un público. El manejo de dineros públicos, cómo gestionar los principios éticos en una entidad, los dilemas que se presentan respecto a la jerarquía laboral, que mi jefe me mandó a hacer esto, pero yo creo que eso genera una tensión ética, cómo reacciono yo frente a esa situación.
y el funcionario está, digamos, en una pirámide donde están sus temas que tienen sus decisiones, pero también está los ciudadanos, responsabilidad frente a los ciudadanos en la entidad pública, hasta qué punto prevalecen las aristas de ese triángulo en la toma de decisiones. Y pues la literatura habla de múltiples formas de gestionar la ética en las entidades públicas. Por ejemplo, de manera formal o de manera informal, con unos reglamentos internos, o de manera informal con figuras de empleados que tengan una buena conducta, en fin. Pero creemos que hay que hacerlo de manera formal, informal. ¿Cómo hacer un buen código? Lo hablaba con los funcionarios de la DIAN hace unos meses que me invitaron a unas jornadas de capacitación. Yo les decía, bueno, pero voy a pasar acá rápidamente. ¿Ustedes tienen un código? Sí, sí, tenemos un código y me lo mostraron y lo discutimos y también tenemos un código de buen gobierno, ¿no? Bueno, pero ¿cómo le hacen seguimiento a esos códigos, ¿no? ¿Cómo hay una línea de emergencia si un funcionario tiene una atención ética que hace, ¿sí? O tiene una duda. Entonces, todo eso tiene que ver precisamente con la toma de decisiones y pues es una línea de investigación interesante. Aquí voy a pasar rápidamente, pero es muy difícil hablar en un país donde por un lado hay fenómenos evasivos y por otro lado hay corrupción en la administración. O sea, no se puede hablar de construcción de cultura tributaria cuando de lado y lado hay problemas. ¿Cómo hacer para en una sociedad como la nuestra para atacar esos fenómenos? Es mucho de lo que hemos planteado en las líneas de investigación, que no solo desde antes hemos manejado, sino también desde el Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Tenemos varias obras donde tratamos de reflexionar sobre ese tema desde una manera interdisciplinar, porque además aquí en lo tributario es muy interesante porque interactúa en múltiples disciplinas. ¿Cómo ve eso el contador? ¿Cómo ve eso el economista? ¿Cómo ve eso el abogado? Voy a pasar acá rápidamente, pero las reformas a la administración tributaria tienen que ver mucho precisamente con esa rendición de cuentas, con esas responsabilidades claras, con las competencias y pues los códigos de ética claramente, y aquí deben ser una declaración de principios, de creencias, quizás unas directrices para la toma de decisiones cuando hay dilemas éticos, y puso en rojito unos recursos de una línea de emergencia. Las cosas hay que hablarlas cuando se generan tensiones. Por eso es muy importante tener ese tipo de líneas de emergencia. No pueden controlar demasiado ni ser demasiado abstractos, no pueden generar responsabilidades concurrentes, tiene que tener una estrategia de implementación, tiene que ser estables frente a los vaivenes políticos y pues ahí ustedes si ven las encuestas, ¿cuál es la principal causa de la evasión en Colombia? La corrupción gubernamental, seguido por otras, pero pues la corrupción es un tema importante. Principales dificultades para hacer negocios en Colombia, los comportamientos corruptos, ¿no? Todo eso incide con los elevadísimos costos de transacción para las economías y pues nosotros tenemos que trabajar seriamente desde la administración porque si uno mira también las estadísticas de la agencia del inspector de impuestos, pues hay muchos funcionarios cometiendo delitos al interior de la administración que debe ser la entidad más pulcra y transparente de cualquier organización social, ¿sí? Entonces, pues claramente ahí tenemos muchos problemas. Ahí estuve discutiendo, como les digo, con la DIAN, tienen un código de ética desde el 2021, tienen un decálogo de principios, unos valores, y en el 2023 estuvieron trabajando en un código de buen gobierno que tiene que ver mucho con la gestión eficiente y transparente. El tema es, uno puede escribir muy bonito todo, pero canales de seguimiento, no hay discusiones abiertas al interior de las administraciones tributarias sobre estos fenómenos y lo que les decía, no hay educación en colegios sobre estas temáticas y la importancia del cumplimiento tributario, pues es difícil evolucionar como sociedad.
hay que hacer un plan de gestión de la ética, hay que hacer seguimiento, hay que mirar un poco hacia futuro cómo son estas conversaciones. Y finalmente, los asesores fiscales también presentan múltiples tensiones éticas, ¿no? Planeación tributaria o evasión de impuestos, cómo hacer una planeación de tributaria legítima, cómo hacer un cumplimiento o asesorar en un cumplimiento que esté soportado debidamente en los estados financieros, que tenga sustancialidad económica, que era un poco lo que yo les decía al inicio de mi conferencia, las implicaciones de gobierno corporativo, ¿qué pasa si se revela públicamente la estrategia que un asesor planteó, ¿no? Que tiene que ver con el tema reputacional? No lo dije, pero los indicadores de transparencia internacional posicionan a las empresas precisamente por su cumplimiento tributario y su transparencia a la hora de cumplir. La tendencia internacional es hacia la implementación de mecanismos de revelación de estructuras de planeación. Colombia dio esa discusión, no se aprobó, que por el secreto profesional, en fin, por mis discusiones constitucionales que surgieron en su momento, pero hacia allá van las tendencias internacionales, hacia que se revelen los esquemas de planeación a las administraciones tributarias. Cómo hacer una asesoría adecuada, cómo mirar los potenciales riesgos, cómo no presionar los vacíos tributarios en exceso que puedan llevar a fenómenos evasivos o elusivos pero antiéticos, cómo hacer que las transacciones tengan un propósito comercial, cómo no jugar con eso de que es que la probabilidad de que la administración tributaria fiscalice es baja, cómo ser más conscientes de nuestra responsabilidad social, ¿no? Uno de los principios más importantes empresariales es que también tenemos, además, es que tenemos una responsabilidad social. Como personas tenemos una responsabilidad social, y quizás la principal arista de esa responsabilidad social es precisamente el cumplimiento tributario. Cómo no facilitar refugios fiscales, cómo evitar la artificiosidad. Yo creo que dos palabras son claves. Uno, la sustancialidad de todo lo que propongamos. Dos, es evitar la artificiosidad. ¿Qué es realmente artificioso? Son temas, digamos, son las palabras clave. Bueno, y como toda conferencia no es gratis, les voy a pedir un favor. ¿Listo? Hemos hecho unas investigaciones en el instituto sobre temas éticos. Por favor, que escaneen ese código QR y tengan a bien ayudarnos con estas encuestas que son anonimizadas, no vamos a poner sus nombres ni mucho menos, pero sí nos permiten seguir investigando sobre estos temas éticos. Fabio, no sé si eso era lo que querías de mi conferencia. Bueno, muchísimas gracias por escucharme y le ruego su apoyo, por favor, con la perdón, voy a dejarlo un poquito aquí antes. Ya, ahí está, nuevamente. Muchísimas gracias. Bueno, darle las gracias a la doctora Eleonora por esas palabras. Contexto de la ética y la tributación. Continuamos con el panel de actualización catastral 2025, novedades en el impuesto predial. Está a cargo del doctor Víctor Hugo Becerra Hermida, los cuales los invito a suban, por favor. El doctor Víctor es abogado de la Universidad Libre, seccional Cali, con especialización en Derecho Constitucional de la misma universidad. Cursó estudios de gerencia en entidades en economía solidaria de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, maestría en tributación internacional de la Universidad Rioja de España y maestría en Derecho Minero de la Universidad Técnica de Oruro en Bolivia. Encargado de las asesorías de impuestos e importaciones en empresas nacionales y apoderado asesor a reclamaciones de impuestos en empresas tanto a nivel tributario como a nivel de pregrado y posgrado. Actualmente es miembro de la firma Ius Veritas Abogados.
También llamamos a la doctora Isabel Cristina Romero Saavedra, quien es ingeniera de sistemas de la Universidad San Buenaventura y magíster de finanzas de la Universidad EAFIT. Actualmente desempeña el cargo de subdirectora de rentas de la Alcaldía de Cali. Y como moderador tenemos al doctor Gustavo Serrano. El doctor Gustavo Serrano es egresado de la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga, con títulos en doctorado en Derecho y Ciencias Políticas. Ha cursado estudios de posgrados en Derecho Tributario y Societario y Administrativo, Conciliación, Arbitraje Societario, Secretariado de Tribunales y Arbitramiento y Contratación. Les damos una cordial bienvenida a todos. Buenos días. Un saludo muy especial a la doctora Eleonora, presidente del instituto, al doctor Fabio, vicepresidente y miembro del GED, al doctor Carlos Enrique, presidente actual, a los demás compañeros del GED, a los panelistas desde luego, y a todos los compañeros del Instituto Colombiano de Derecho Tributario del GED que se encuentran presentes. Dentro de los compañeros del instituto, quiero dar un saludo muy especial a alguien que ha sido mi compañero de muchas jornadas, que es el doctor Julio Roberto Pisa, que nos acompaña en el día de hoy. Desde 1980 venimos en el Instituto Colombiano de Derecho Tributario compartiendo en diferentes sedes muchas experiencias y muchos estudios y análisis que hemos hecho. En el día de hoy, a nosotros nos corresponde el estudio de lo que sucede en el país con el avalúo catastral y la influencia que tiene con el impuesto predial unificado. Este impuesto, comenzaré por ahí, es un impuesto que grava la propiedad inmueble, como todos lo sabemos, no importa en cabeza de quién esté, así no hayamos actualizado la propiedad en el registro por las mismas demoras que pueden presentar los trámites administrativos. Ese impuesto se causa y los municipios, que son los titulares o los distritos, tienen el derecho de cobrarlo. Hay unos elementos esenciales de ese tributo, pero quizás el más importante y el que más nos causa inquietud en este momento es el avalúo catastral. Y es que desde el punto de vista de la entidad municipal, he tomado este cuadro del Ministerio de Vivienda, encontramos nosotros que hay una gran importancia de este impuesto en la definición de los ingresos de los municipios. Quizá a nivel de los municipios de primera, segunda categoría, no sea el impuesto que nos genera el mayor ingreso, eso nos lo comentará la doctora en su momento, pero sí en otros municipios de menor categoría, este impuesto es quizás la fuente principal del ingreso. En un municipio pequeño en donde una actividad comercial no es muy grande, el ICA nunca llegará a tener la importancia en materia de ingresos que tiene el impuesto predial. Y como bien lo dice ese cuadro que nos presenta el Ministerio, en la parte de arriba, este impuesto funciona en todos los municipios del país, no obstante que hay un gran
rezago en el catastro. Y de ahí que se ha surgido una serie de normas que nos llevan a analizar la evolución del impuesto catastral, del impuesto predial y del avalúo catastral. Este impuesto no es nuevo, es un impuesto que viene, como bien se muestra en el relato que se hace, desde el año 1887, en donde se crea como un impuesto departamental y luego va evolucionando y se le entrega a los municipios y se empieza a reglamentar claramente cómo se deben imponer o determinar el valor de la tarifa. Entonces nos van empezando a fijar rangos que permiten a los municipios de moverse entre uno y otro y voluntariamente establecer el gravamen, la tarifa que va a gravar a cada uno de los predios, dependiendo de las circunstancias sociales de cada municipio. Y así viene el impuesto predial compartiendo actividad impositiva con otros impuestos relacionados indudablemente con la finca raíz. Y en la Ley 44 de 1990 se define por el legislador la unificación de varios de estos impuestos y se crea el impuesto predial unificado. Y esto genera un cambio bastante importante en lo que es la concepción de los tributos municipales que gravan la propiedad raíz. Y ahí comienza ya un nuevo escenario para este impuesto. Antes se declaraba, pero vienen normas que nos vienen a decir no, ya los propietarios no van a tener que declarar, sino que el municipio es quien va a determinar cuál es el valor del impuesto. Y entonces nace la facturación. Y a través de la facturación nos modifica el concepto que todos tenemos de los impuestos. Quizás este sea el único impuesto que nos cobran. Los demás, todos nosotros tenemos la obligación de declarar y somos los que determinamos la base gravable, hacemos la liquidación del impuesto, la determinación, para llegar al fin a decir nuestra obligación a cargo es de tanto dinero. No sucede eso con el impuesto predial. ¿Y de dónde surge entonces ese actuar que tienen los municipios o los distritos hoy en día? En donde en la simbiosis que se ha creado, el elemento más importante del impuesto predial es indudablemente el avalúo catastral. Y ese avalúo catastral tampoco es nuevo. Nosotros encontramos, voy a saltar esta, de pronto regreso un poco más adelante. Nosotros encontramos muchísimas normas acerca del avalúo catastral y se van regulando, fortaleciendo los fiscos, se va determinando cómo se debe hacer el avalúo catastral. Inicialmente lo maneja centralizado el gobierno nacional a través del IGAC y nace a partir del año 2015 un nuevo concepto que lo que trata es de llevar a la realidad ese atraso que se tiene en los avalúos catastrales. Quizás en las ciudades no sea tan notorio, pero en materia rural y especialmente para los municipios de categoría baja, sí se nota mucho este rezago que existe en el avalúo catastral y es el que nos está dando hoy en día pie a que haya muchísimas discusiones. La Ley 1995 del 2019 estableció límites al incremento.
Esa es una de las discusiones que hay, el incremento de este avalúo catastral. Y esa ley tenía una vigencia de 5 años. Y entonces viene el plan de actual gobierno y dice, en vista de que finaliza la vigencia de los 5 años, vamos a prorrogar esta ley 1995 en el tema de la vigencia de los 5 años y la dejaremos vigente hasta tanto no tengamos una nueva norma que nos aclare de manera cierta la forma como se va a limitar el avalúo catastral. Y en este momento conozco 3 proyectos que se han presentado. El primero, entiendo, ya está archivado, el 292. Acá en este salón tuve oportunidad de asistir a una reunión muy importante promovida por la comisión. Escuché a muchos actores hablar sobre el tema y muchas preocupaciones sobre lo que hay. Pero esa ley no fue aprobada y hoy en día cursa un proyecto de ley, el 558, que busca limitar el incremento del avalúo y con una característica especial. Ese incremento, a diferencia de lo que sucede actualmente, suspenderá cuando se inicie la discusión del incremento, suspenderá la aplicación y cuando se determine será aplicado desde el momento mismo que fue o que es objeto de discusión. Hoy en día se discute, la vigencia se aplica lo que es y hasta la vigencia siguiente es que se aplica el nuevo avalúo si hay lugar a él. La característica de este proyecto que está en discusión, el 558, es reglamentar eso. Y el último, el 616, que les confieso, bastante trabajo me costó encontrar el radicado, porque no aparece todavía en la página de la Cámara de Representantes, que es el 616 que viene a ser presentado recientemente a discusión en la Cámara. Entonces, tenemos ese contexto de un catastro multipropósito que tiene estos partícipes. El IGAC como centro, porque sigue siendo el eje, sigue siendo la entidad responsable de los catastros, la Superintendencia Nacional de Registro como ente de control. Ahí coloco entidades territoriales porque es la forma como la Dirección Nacional de Planeación menciona a estos partícipes, pero ahí no se refiere desde luego a los departamentos. Ahí no podemos en esas entidades territoriales incluir los departamentos. Luego quedaría reducido este concepto de entidad a distritos y municipios. Tengo en el mismo color personas o entes que participan en el catastro multipropósito, que son los gestores catastrales y los operadores. Todo esto será objeto de la discusión y de la exposición de nuestros panelistas. Y finalmente, desde luego, como un partícipe importante, es el que paga, el ciudadano. Este ciudadano es la persona que hoy en día, como está estructurado el impuesto, recibe una factura, prácticamente una orden de pago, y debe acercarse a cancelar. ¿Que hay lugar a discusión? Sí, sí la hay, desde luego, pero es bastante, no complicado, pero sí bastante, la palabra se me escapa, pero podría decir que es esa presentación de los recursos, como lo veremos en el artículo 44 con el que voy a terminar mi exposición. No voy a pasar a este antes de hablar de la otra. Como el recurso no se presenta cuando se trata de avalúo catastral ante la entidad,
sino que se cumple ante las personas gestoras, hasta los que han hecho ese recurso, en cumplimiento de los artículos de la NOI 14 y de las resoluciones 070 y 434, que son los que reglamentan el procedimiento. Luego, hay que conocer, hay que tener todo un acervo probatorio que no facilita al ciudadano en sí la participación en este proceso de reconsideración de lo que ha sido determinado en la factura para que pague su impuesto. En materia de catastro multipropósito me encontré desde hace un tiempo con una gran sorpresa. Cali, Santiago de Cali, como lo pongo ahí, con su característica de distrito especial, es pionero en este tema. Desde el año 1978 se autorizó la municipalización del catastro. Desde el año 81 se creó la oficina para que manejara el catastro. Y esa oficina es la que hoy en día actúa como gestor catastral, tema que creo la doctora nos va a tratar un poco, pero quizás más con el diálogo y las conversaciones. Y finalmente, algo que es bastante novedoso en el país, y es la idea que tiene el señor alcalde, de establecer en nuestra territorialidad la aplicación del artículo 840 del Estatuto Tributario, que permite remisiones de los impuestos cuando se tienen deudas, y ya le ha llamado predial social, tema que también será abordado por la doctora. Entonces, volviendo a este artículo que nos consagra o nos resume todo lo que yo he aquí presentado a manera breve y que será el objeto de la exposición, concedo en primer lugar el uso de la palabra al doctor Víctor Hugo, quien hará su exposición. Posteriormente lo hará la doctora Isabel Cristina y terminaremos, si nos alcanza el tiempo, con un diálogo que haremos los tres sobre el tema de las exposiciones. Le agradezco mucho entonces su atención. Nuevamente un saludo muy especial a todos los asistentes y doctor Víctor tiene la palabra. Doctor Gustavo, doctora Isabel Cristina, es un placer gigantesco estar en este escenario. Cuando uno ve al doctor Julio Roberto Pisa, cuando ve a la doctora Lucelena Sierra, cuando uno ve, por ejemplo, la doctora Patricia Fullés, que son magistrados, cuando uno ve personas, y perdóneme, me gusta romper un poquito el esquema, cuando uno ve a tus mentores como el doctor Tulio Rivera, como el doctor Tulio Cepo Rivera, como Fabio, Juan Carlos, que mi hermano y mi maestro, pues uno se siente muy comprometido y obviamente se siente uno muy halagado de poder compartir este espacio. Bien, a mí me corresponde, y les decía yo a ellos, con este tema del impuesto predial, siempre hay que hablar de los lenguajes. Dos lenguajes que tenemos que estar hablando siempre. Esos dos lenguajes son, primero, el que existen unas normas de carácter catastral que se definen para la determinación física, jurídica y económica de los bienes inmuebles, que tiene una propia reglamentación, ya el doctor Gustavo nos dio una parte de ella, y las normas de carácter tributario. Estos dos lenguajes tienen sus dinámicas propias. Cuando uno va al común, cuando uno habla con la gente, no hay mayor claridad respecto de las dos situaciones. Por eso ahora nos decía Gustavo, es que en el artículo 44 de Cali se dice que si vamos a discutir el avalúo, no vaya a la Secretaría de Hacienda Distrital a pelear, sino vaya hacia la oficina de catastro. Y ahí es donde se generan los problemas de dinámica. ¿Dónde está el punto de encuentro? El punto de encuentro lo tenemos obviamente en el avalúo catastral, que surge de ese censo de bienes que está revisando la situación física, jurídica y económica de los bienes en la concepción del catastro tradicional que traíamos. Es a partir de allí que surge una información, el Estado te hace un estimativo de cuánto vale el predio, la norma dice no puede ser inferior al 60% ni superior al 100% del valor comercial,
Y entonces, ¿por qué llega al mundo tributario? Porque hay normas tributarias que van a decir, como en el caso del impuesto predial, la ley 44 nos va a decir, mire, la base gravable del impuesto predial es el avalúo catastral, que no deviene de la aplicación de una norma tributaria, deviene de la aplicación de una norma de carácter catastral. Pero no solamente lo vamos a encontrar allí. Uno se va al artículo 72 de mis primeras lecciones del doctor Tulio, allá cuando estábamos en Restrepo y Londoño, y nos decía, mire, el problema es que el avalúo catastral puede ser costo para el impuesto sobre la renta. Y también podremos encontrar influencias directas o indirectas en temas de plusvalía, de valorización y de otros tributos que en un momento determinado pueden utilizar el avalúo catastral para ciertas definiciones. Bien, ¿qué es el catastro? Rápidamente, cuando uno lo mira definido, en la concepción tradicional del catastro, pues uno dice que ese es un censo de bienes, un inventario, que está localizado en el territorio nacional, bien puede ser público, bien puede ser privado ese inmueble, independientemente de su tenencia o de la forma de posesión o de legalidad, pues sencillamente lo que vamos a tener aquí es que mediante un criterio técnico y objetivo vamos a identificar y clasificar ese bien desde el punto de vista jurídico, físico y económico. ¿Cómo surge? 1821, por allá. Estamos en estado de guerra, estamos en independencia, estamos en todas estas batallas, necesitamos hacer un censo, necesitamos cobrarle platica a los que tengan bienes para financiar la guerra. Y a partir de 1821 arrancamos con toda esta conceptualización. Obviamente esto tiene implicaciones de carácter internacional y esto se ha ido perfeccionando en el tiempo, pero siempre desde un principio, por lo menos en Colombia, esto inicia con una visión eminentemente fiscalista. En 1887 las normas que ven, vas a mirar, se van considerando dentro de un fin más que todo fiscalista, más de conocimiento del territorio. ¿Qué ocurre de nuevo con esto? Aquí yo lo que quiero es hacer una ambientación de lo que son estas normas de lo que es el avalúo catastral, para luego con la doctora Isabel Cristina llegar a lo que nos compete y nos interesa, que es el tema de Cali, ya puntualmente en la metodología que aplica la administración. ¿Qué nos encontramos nosotros? Que en la ley 1955 del año 2019, el artículo 79, ya nos va a decir que este catastro se convierte en un servicio público a cargo del Estado. Y eso es bien importante, porque al definirlo como servicio público que lo va a prestar el Estado, entonces también nos define para qué es ese servicio público. ¿Por qué lo va a hacer? Y dice, mire, este servicio público va a tener como un eje, primero, la formación catastral, conozcamos los predios, conozcamos los inmuebles que existan en Colombia, ingresémoslos a ese censo, a ese registro que llevamos. Entonces, hoy era un lote, mañana es un conjunto de apartamentos, esos apartamentos tienen que estar censados, organizados, pero también hagamos un proceso de actualización, porque en un estado inflacionario los bienes no valen lo mismo, no nos podemos quedar estáticos, que ha sido gran parte de la problemática que tenemos en Colombia. Entonces, la misma ley define que por lo menos cada 5 años vamos haciendo una actualización de estos valores y de estas condiciones físicas, porque también los predios pueden cambiar. Hoy no teníamos calle, mañana tenemos una calle, hoy no teníamos ciertas condiciones, ya en este momento han mejorado, y dentro de ese contexto hay que ir actualizando la información. Y aquí entonces nos genera un punto importante. El catastro no es un proceso estático. No es que yo lo hice hoy y espero 5 años, sino que el catastro es dinámico. Y podría decirse que es un proceso inacabado, porque siempre tiene que estarse alimentando, siempre tiene que estarse actualizando y siempre tiene que estarse generando una dinámica que es lo que vamos a llamar la conservación. Entonces, en ese procedimiento que es dinámico, vamos cumpliendo estos 3 principios, pero se agrega uno que es muy importante, que es esencial, y es la difusión. La difusión dentro de esa parte del servicio público, porque ya entonces con la concepción de difusión entramos a lo que llamamos el catastro multipropósito. ¿Qué es ese cuento del catastro multipropósito? Es pasar de tener un censo informado de bienes en sus características físicas, jurídicas y económicas, y utilizar ya estos elementos para efectos de llegar a un punto, como lo hace la ley 2294, de lo que es el sistema de administración territorial.
es coger esta información que tenemos allí y llevarla a que esa información nos sirva para determinar cosas tan importantes tales como la formulación e implementación de diversas políticas públicas, que va a estar acompañado de otro principio, que es que se provean instrumentos para una mayor asignación de los recursos públicos. Entonces, claro que sí. De lo que se trataría en primera instancia es que yo pueda dirigir la política pública para ser más asertivo en las necesidades que tenga la población o que tenga el territorio en un momento determinado en este contexto. También se busca la mayor seguridad jurídica. Para nadie es un secreto y a muchos nos habrá pasado que el lote donde estamos viviendo todavía pertenece a Simón Bolívar y Palacios. ¿Sí? O que es que la herencia, para no pagar la herencia hace rato que no la hicimos y entonces eso ha pasado de nieto en nieto y hoy no sabemos realmente a quién le adjudicamos eso, qué hacemos, hacemos un proceso de prescripción adquisitiva de dominio. Adicional, porque si yo voy a la oficina de registro, el predio está a nombre de Fabio Londoño Gutiérrez, pero en el catastro aparece a nombre de Víctor Hugo Becerra. Y eso genera problemas y tensiones. Entonces, aquí se busca que la unificación de los dos sistemas, el sistema registral y el sistema catastral, permitan una mayor seguridad jurídica para todos. También tenemos la eficiencia del mercado inmobiliario, para evitar distorsiones que se pueden presentar en este mercado, y también tenemos, por ejemplo, el desarrollo y ordenamiento territorial. Si yo conozco mi territorio, puedo planificarlo mejor y puedo optimizarlo muchísimo mejor en la forma de producción, en la forma de manejo y de distribución de las áreas para vivienda, ruralidad, etc. Esa es una dinámica. Ya habíamos hablado de integrar estas normas catastrales al registro, porque quizás el principal problema que tenemos hoy, por lo menos en la ciudad de Santiago de Cali, es lo que se ha encontrado especialmente en ruralidad, es que la situación física jurídica de los predios presenta muchísimas inconsistencias, especialmente si vamos a comparar la base catastral con la base registral. Y obviamente, si yo voy a hacer un proceso de actualización y la información jurídica no está bien, pues como dicen en el álgebra, ¿cierto? Una operación negativa con una positiva generalmente te da un resultado negativo. Entonces, dentro de ese contexto, pues lo que está buscando el catastro multipropósito es eso, y obviamente se dice también el fortalecimiento fiscal. Algunos autores van a decir que el catastro multipropósito tiene como fin fundamental que es el fortalecimiento fiscal de las entidades territoriales, pero pues en la ley no se concibe que sea de esa forma. Aquí, ¿qué nos interesa conocer? Básicamente esta conceptualización nueva, porque ya vimos que hay normas que vienen de mucho tiempo atrás. Arrancamos con la ley 1430, de la cual destacamos el hecho de que se define muy bien ese hecho generador del impuesto predial, en unas discusiones que en su momento lideró Juan Carlos Becerra con Palmira, que posteriormente pues fueron o sirvieron de base para esto. Encontramos, por ejemplo, ya la ley 1450 del año 2011, donde vamos a ver, por ejemplo, cómo hay cambios en la tarifa del impuesto predial unificado, la formulación y la actualización del catastro cada 5 años y se definen algunas normas. Aquí hay que decir que ya Colombia estaba iniciando los trámites ante la OCDE y que una de las recomendaciones de la OCDE siempre ha sido, y lo veremos en el año 2019 con el estudio, en el año 2022, la actualización permanente del catastro y el catastro multipropósito como un fin de Colombia alcanzar y estar dentro de esa línea que pide la OCDE. En la ley 1753 del año 2015 vamos a encontrar la disposición de que se promueva la constitución del catastro multipropósito. Estamos hablando del Plan Nacional de Desarrollo y a partir de allí ya nos encontramos la ley 1955 del 19 que va a tener al catastro como un servicio público del Estado y va creando la nueva estructura que encontramos hoy de gestores, operadores, y ya se plantea una nueva dinámica para la actualización de los territorios y una política gubernamental que haga esa actualización e información permanente desde el punto de vista multipropósito. La ley 1995, como ya nos dijo Gustavo, creó unas restricciones porque en las primeras de cambio, Popayán, por ejemplo, que fue una de las primeras ciudades
en hacer la actualización, cuando se hizo las distorsiones entre el avalúo catastral y lo que era el impuesto predial, pues obviamente generaron una tensión social extremadamente fuerte. Allí hubo necesidad de comenzar a aplicar correctivos, porque si yo elevo el avalúo catastral sin límite, que no lo tiene hoy, y lo elevo al 1000%, pues uno pensaría que el impuesto se eleva en la misma condición. Y esto en Popayán ocurrió, las tensiones fueron muy fuertes, Popayán tuvo que suspender algunos procesos, esto lo hizo el IGAD, entonces a partir de allí se crean restricciones para que con esta restricción estos proyectos que estaban actualizados no superaran el IPC más 8 puntos, en algunos casos no superaran el 50, y se crean restricciones para evitar que el aumento del avalúo catastral, que sigue sin límite, sí en el impuesto predial tuviera una minoración, una impactación que no fuera tan fuerte en estos procesos de actualización. En lo que no estaba actualizado, obviamente seguiríamos con las situaciones que se nos vienen dando. En la ley 2294, pues vamos a encontrar ya el sistema multipropósito. ¿Y qué nos interesa también conocer aquí? Que hay unas disposiciones normativas que han venido reglamentando todo lo que es el catastro multipropósito y la estructura actual para efectos de hacer los avalúos, como es el decreto 1983 del año 2019, que nos crea los requisitos para los gestores y los operadores catastrales, o sea, los que tienen la misión, el territorio y quienes van a hacer el trabajo de campo para hacer un avalúo conforme a las disposiciones que diga o determine el IGAD. Viene el decreto 148 del año 2020, que reglamenta la ley 1955 respecto de esa gestión catastral que se tiene que hacer. Ahí encontramos los pormenores de esa estructura. El decreto 140 del año 22, que crea la línea de financiamiento para que los municipios puedan hacer estos procesos de actualización catastral. Y aquí hay que entender que uno de los principales problemas es que Cali seguramente no tiene inconveniente, pero un municipio de categoría 6 no tiene los recursos suficientes para poder hacer un proceso de actualización, y muchas veces aún ese proceso respecto del recaudo puede que no sea una situación que para el municipio sea adecuada. Y entonces aquí se crea la línea de financiación para poder hacer esto. El IGAD dice que hasta el año 2024 ya ha gastado 865 mil millones de pesos del presupuesto para efectos de actualización en 170 municipios que tiene, para dar una idea de lo que eso cuesta. Y tenemos la resolución 1040 del 2023 del IGAD, que esa resolución es, como en su momento lo fue el decreto 2555 del año 98, Juan Carlos, creo que sí, el 25 que era el del IGAD, de 1988, 2555 del IGAD, que luego lo volvimos la resolución 070 del año 2011, que luego fuimos haciendo unos cambios. Hoy la regulación específica que tenemos de catastral es esta de la resolución 1040, donde están todos los pormenores, incluso cómo tengo que reclamar, Gustavo, frente a los temas que tengamos de dificultad del impuesto. Rápidamente, para darles una idea, esta es la meta de actualización según el Departamento Nacional de Planeación. Lo que se aspira es que al año 2025 tengamos 30.483.720 hectáreas en 180 municipios. Sin embargo, en el informe que presentó el IGAD, dijo a diciembre 18 del año 2024, ya tenía el 51% del territorio debidamente o en procesos de actualización catastral, con términos en el año 24 y en el año 25. Y que aspiraba que al finalizar el año 2026 tenga el 76% del territorio debidamente cubierto con procesos de actualización catastral, lo cual iría diciendo que la meta se está cumpliendo más allá. Para ir introduciendo al campo de la doctora Isabel, pues unas cifras que es importante que miremos, porque a partir de ahí comenzamos a delinear qué es lo que puede estar pasando con este tema del avalúo y el predial. Acá el IGAD reporta que tiene 3 gestores catastrales reconocidos en nuestro territorio. Un primer gestor, que es Valle del Cauca, como gestor catastral, que presta el servicio a varios municipios, donde reporta que tiene 244.000 predios urbanos, 114.000 rurales,
con una participación del 2.2% del total nacional. Tenemos a Santiago de Cali con 678.000 predios, 71.000 del área rural, con una participación del nacional del 5.16%. Y tenemos a Jamundí con 56.000 predios urbanos, 28.000 rurales y un 0.48% de participación dentro de lo que son nuestros gestores catastrales, reconocidos frente al IGAD. También tenemos que en el caso de Cali, la última actualización que se hizo para efectos urbanos, pues se dio ahora diciembre del año 2024, se hizo actualización de las comunas 2, 3, 4, 8, 17, 19 y 22. El proceso concluye en esa fecha. Se entiende obviamente que los efectos fiscales son a partir del año 25. Y en el sector rural se hizo actualización catastral que finiquitó el 30 de diciembre del año 2022 con obviamente afectación fiscal a partir del 1 de enero del año 23. Y estas cifras son importantes, estos datos son importantes para lo que es el abrebocas de lo que nos va a comentar la doctora Isabel Cristina. Ahora bien, una simple reflexión, sin entrar en discusión. ¿Cuántos habitantes tiene Cali? Porque ustedes dicen que tiene que ver esto. Ya dijimos que el catastro multipropósito importa las políticas públicas, importa la asignación de los recursos, importa la forma como voy a planificar el territorio, cómo lo voy a usar, cómo lo voy a trabajar económicamente, y obviamente esto tiene una impactación directa en la vida de las personas. Pero solamente les quiero hacer una reflexión. Se dice que Cali tiene, según el estimativo del DANE, 2.337.182 y que en el sector rural tiene 46.041 personas. Les puedo decir que el corregimiento de la Buitrera, como está en el día de hoy, en la vida real puede tener 60.000 personas. Y no hablemos de Montebello, que puede tener unas 100.000. En Pance aparecen 1.545 habitantes, de los cuales, pues eso no lo tiene ni un conjunto residencial en La Viga, para darles una sola idea. ¿Qué significa? Que los retos en el catastro son extremadamente grandes, porque si esto no se hace bien, si esto no se modifica, si todas estas variables no están integradas en una base que sea real y corresponda a la realidad, pues todo lo que parte mal termina mal, y muy seguramente esto nos llevará a discusiones y atención social como efectivamente se está presentando. Ese atraso en la información jurídica, física de los predios y de información, porque no tenemos interoperatividad entre las diferentes entidades del Estado, es la que conduce a que desde el punto de vista nacional tengamos un atraso de 16 años en la información, y ese atraso nos cuesta. En el Valle del Cauca, en el último censo, perdimos casi 800.000 habitantes, y eso nos cuesta a nivel de presupuesto, eso nos cuesta a nivel económico y nos cuesta a nivel de política pública. Entonces, una situación del catastro multipropósito es corregir esto, pero no es fácil. Por lo menos no es fácil si la información física, jurídica y económica de los predios tiene este atraso. ¿Qué más hemos encontrado con dificultades para el tema del avalúo catastral? Pues los errores en la aplicación de la metodología. Son muchos los errores. Ya hay demandas, recuerden ustedes, el municipio de Soacha ya tuvo problemas por su actualización catastral, fallos donde obviamente le fue mal al municipio. En muchos de estos las normas están demandadas, los procedimientos están demandados que se han hecho elaborado. En el caso de Cali conocemos, por ejemplo, una demanda contra la actualización del año 2022 en el sector rural. Y esto, cuando hay errores de aplicación de metodología, pues son terribles porque se ven en avalúos muy altos que tienen impactación con la gente y generan tensión social. Hay un problema grandísimo con el problema de la reglamentación porque todavía está incompleta. O sea, cuando uno habla con los expertos en catastro, te dicen, buenísimo lo que hemos avanzado, pero nos falta. Hay muchas cosas no resueltas en las normas catastrales que se ven en la vida real y cuando vamos a aplicar entendemos que hay una problemática seria. Hay un problema de control deficiente porque el control catastral lo tiene la Superintendencia de Notariado y Registro. Y a pesar de que en muchas se han presentado múltiples demandas, múltiples denuncias, múltiples situaciones, pues uno ve que la entidad pues hace lo que puede, pero es insuficiente el control y eso ha llevado a que se presenten problemáticas que ya han sido conocidas públicamente por ustedes a nivel de prensa,
tenemos también esa desarticulación entre catastro y registro, entre esa información que guarda el municipio y la que guarda la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, al estar desactualizada, genera problemas bastante serios en la dinámica. Estos y otras problemáticas de orden nacional simplemente las hemos ambientado para que ya entonces la doctora Isabel nos ayude con lo que es la dinámica que está haciendo el distrito de Cali, un distrito que viene haciendo las cosas, tengo que reconocerlas bien, está haciendo su mejor esfuerzo frente a todas estas dificultades para tratar de tener una actualización en nuestra vida completa. Doctora Isabel, el escenario es suyo. Buenos días a todos, mi nombre es Isabel Cristina Romero, como saben vengo del sector privado y ahorita estoy en el sector público con la alcaldía de Eder en el área de subdirectora de rentas. Quiero agradecer a dos caras conocidas que son mis mentores desde chiquita que empecé en el área financiera, al doctor Fabio, al doctor Tulio, ahorita que me acompaña en esta batalla de rentas, al doctor Julio Pisa, que nos acompaña en este auditorio, que es un gran honor tenerlo acá y que nos acompaña el municipio de Cali, y también que se nos ha unido Mario Sudupe, que también son caras conocidas para mí. Entonces, gracias a la Cámara de Comercio, gracias al Instituto Colombiano de Derecho Tributario por invitarme y poder compartir lo que estamos haciendo desde la alcaldía. Bueno, yo voy a ir un poco más rápido a estas primeras diapositivas que les preparé, que es un catastro. Como sabe, estamos en el trabajo de hacer un inventario de todo el censo, de toda nuestra población de tanto residencial como comercial que tengamos en Cali, y ya lo había explicado Víctor en sus diapositivas. ¿Qué es lo importante de ese censo? Tener el propietario, ya sea un poseedor o un ocupante. Entonces, por eso es muy importante, que yo hago mucho énfasis cuando estoy en público, es que cuando les llegue esa factura a ustedes de liquidación de predial, miren el encabezado, revisen que su predio tenga el nombre correcto, que su cédula esté bien o su NID, su dirección. ¿Por qué? Porque ese es el contacto principal que nosotros vamos a tener la alcaldía con ustedes. Si ese encabezado tiene algún dato que está errado o hay que arreglar, por favor acérquese a la oficina de catastro para mejorar ese nombre de propietario, ese nombre de poseedor o ese ocupante de ese predio que le llegó esa liquidación de predial. El siguiente punto que ha tenido muy en cuenta, como ustedes saben, nosotros dependemos de la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda tiene una subdirección de catastro, una subdirección de rentas y una subdirección de tesorería. La subdirección de catastro es la encargada de hacer todo el avalúo catastral, que es mi fuente para calcular el impuesto predial, y cuando les hablo del impuesto predial, muchas veces vamos a hablar de IPU para que vamos estando actualizados con las nomenclaturas que manejamos al interior del municipio. Su director de catastro está encargado de hacer ese catastro multipropósito y debe tener 3 factores, como lo han explicado en varias normas acá, es que el aspecto físico, jurídico y económico. Es responsabilidad de tener toda la identificación de los linderos de cada propiedad. Es importantísimo tener la identificación de los propietarios y la parte económica, que ahorita vamos a hacer una comparación, que es un avalúo catastral y que es un avalúo comercial. ¿Qué nos dice el decreto 148 que se aplicó y se debe aplicar? Nosotros, el subdirector de catastro, él es encargado de aplicar la norma para hacer la actualización catastral multipropósito. Entonces, nosotros podemos utilizar métodos directos y métodos indirectos. No tenemos la obligación de ir al 100% de todas las propiedades. Nosotros a través de la subdirección de catastro hace su muestreo, su estudio técnico y utiliza métodos directos y hace la inspección física en el lugar de la medición, o puede utilizar métodos indirectos, que hace uso de fotografías aéreas, imágenes satelitales, planos y mapas y lo que tiene el IGAT. Estos métodos, tanto directos como indirectos, vamos a los métodos declarativos y colaborativos.
La información proporcionada por los propietarios y por los poseedores es por eso muy importante que los propietarios de los predios nos den la información precisa y concisa para tener esa liquidación del avalúo catastral actualizada. ¿Cuál fue el resultado de esa actualización multipropósito? Como ustedes saben, en Cali hace 5 años no se hacía. Eso tiene dos connotaciones. Uno, que tu predio no está actualizado con los valores del mercado, y como saben, el impuesto predial es un ingreso de libre destinación, y de eso vivimos los municipios para poder hacer obras, como explicaba la doctora, tanto en infraestructura como en educación y como en salud, que son las principales obras que nosotros destinamos a esos ingresos de libre destinación. ¿Cuál fue el resultado de ese avalúo catastral en las comunas 2, 3, 4, 17, 19 y 22? Que nosotros tenemos ahí 333.000 predios que fueron actualizados, que hace 5 años no actualizábamos. ¿Y qué nos dice el avalúo hoy en día? Que tu avalúo debe estar entre el 60 y el 100% de tu avalúo comercial. Entonces, por eso es muy importante cuando tú revises tu liquidación y te llegue, yo divido la factura de IPO en 3 temas. El encabezado, que tu dirección, que tu nombre, que tu cédula, que tu área, que tu código catastral, y el avalúo catastral no debe superar ese 100% del valor comercial de tu predio. Entonces, de eso se trata, hacer el avalúo catastral y las actualizaciones catastrales multipropósito. Hay un mito que dicen que si crece tu avalúo catastral es directamente proporcional al crecimiento de tu impuesto predial. No, no es así. Hay unas normas, como explicó Víctor y Gustavo, para afectar el avalúo catastral, y hay otras normas que son totalmente independientes del avalúo catastral. Para el impuesto predial es base que nos entreguen el avalúo catastral, es nuestro core para nosotros poder hacer las liquidaciones y las multiplicaciones matemáticas que nos diga la ley. Entonces, por eso es muy importante que no es directamente proporcional y que existen normas, como los hemos explicado, la ley 44, la ley de 1995 y el mismo estatuto tributario, que nos dicen cómo es el límite para crecer ese impuesto predial. Según la ley 1450, es lo que nos dice la norma, el avalúo catastral debe estar entre el 60 y el 100%, el primer cheque debemos hacer. El segundo cheque que debemos hacer es el valor asignado a un inmueble por la autoridad catastral basado en un estudio técnico. Ese es el encargado, hicimos el avalúo catastral y lo hace la subdirección de catastro. Y el tercer cheque que se hace es que ese avalúo catastral no supere tu valor comercial. En el momento que en tu factura se aparezca por encima del 110%, por encima del 105% el avalúo catastral, acércate a la oficina de catastro para que te hagan una revisión de qué fue lo que pasó, que hizo una sobreestimación la oficina de catastro. Como connotación hemos recibido más o menos 1.200 revisiones de este avalúo catastral, y a la fecha hemos estado en la norma y cumpliendo con la norma, uno que otra revisión específica que da el caso. Y es muy importante, cada caso es específico y único, no podemos ser generalizados en estas revisiones. ¿Qué consecuencias tuvo cuando nosotros recibimos el avalúo catastral? Como nosotros tenemos que tener 4 reglas, tanto nacionales como territoriales. La primera regla es la liquidación plena. Y eso me lo dice es cuando un predio es nuevo o cuando un predio ha cambiado uso, siempre va a tener una liquidación plena, es decir, la tarifa que tiene el impuesto predial y por su uso.
La segunda ley que me dice es la ley 44, es el límite del incremento nacional, que no puedo exceder mi impuesto predial al 100% del año anterior. Segunda regla que tenemos que chequear cuando estemos calculando el impuesto predial. La tercera regla es la ley de 1995 que nos dice que nuestro límite es el IPC más 8, pero ese IPC más 8 siempre lo podemos aplicar si el impuesto predial está paz y salvo, no tengo deudas en años anteriores y el predio ha sido actualizado. Y por último, nosotros tenemos un límite territorial que va entre el 5 y el 25%, que y solo lo tiene el municipio de Cali. Por más que implementemos e incrementemos el avalúo catastral, siempre nuestro impuesto predial no va a crecer más del 25% si tu avalúo catastral está entre 788 millones de pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú pagabas un impuesto predial de 1 millón de pesos en el 2024, el máximo impuesto predial que puedes pagar en el uso residencial es 1.250.000 porque te lo da el límite territorial. Si tu predio estuviera ubicado en un sitio comercial, el límite territorial te está diciendo que solo puedes incrementar hasta el 35%, es decir, ese millón de pesos solo se puede incrementar hasta 1.350.000. Entonces, esas 4 reglas se aplicaron y es aquí donde las desglosamos. Los predios menores a 222 millones de pesos, el máximo que puede incrementar en uso residencial es el 15%, menores a 788 millones de pesos el 20% y superiores a 788 millones de pesos el 25%. Si tu predio es de uso comercial, estamos en los rangos que si tu predio es menor a 347 millones de pesos, no puede crecer más del 25%. Si es menor a 1.258 millones de pesos, hasta el 30% y por encima al 35%. Entonces, esto es muy importante y esto solo lo tiene Cali. Eso solo es exclusivo del Estatuto Tributario de Cali, este límite territorial. De resto, ninguna de las grandes capitales, ninguno de los pequeños municipios en todo el territorio de Colombia lo tienen. Ese es un gran beneficio que nosotros contamos a través de nuestro Estatuto Tributario. Ahora, de las 7 comunas actualizadas, el 84% de los predios son residenciales. Estamos hablando de 279.000 predios que tenemos en la zona residencial. Y para la vigencia del 2025, el 61% de las 7 comunas se encuentran entre un avalúo comercial entre 15 millones y 222 millones de pesos. Entonces, ahorita hacemos esa mezcla con el estrato 1, 2 y 3, que se los muestro más adelante. ¿Y qué nos estamos diciendo acá? Si nosotros vamos en avalúos catastral, vámonos a la tabla inferior que ustedes están viendo. Mire lo interesante. Tenemos el 6% de nuestros predios están en un rango de avalúo de 15 millones, el 61% de nuestros predios están en un rango de 222 millones, el 30% de nuestros predios están en un rango entre 222 y 788 millones de pesos, y por encima de 788 millones solo el 3%. Entonces, como ustedes pueden ver, el 90% de nuestro inventario de catastro está entre 220 y 788 millones. Si yo trasplanto esto allá por estrato, miren que el estrato 2, 3 y 4 suma casi el 60% de nuestra comunidad, que se mezcla con lo otro. Hay un dato muy importante, que el no residencial, que son 56.000 predios, es casi el 8%. Actualmente tenemos quienes no generan impuesto predial, es 712.000 predios. Predios que son menores a 16 salarios mínimos son 48.000 predios, y predios no sujetos o gravados o que son del municipio o tienen alguna exoneración, 39.000 predios. Este es nuestro censo que nos dio en el 2025 y por eso es muy importante
definir entre el estrato 4, 5 y 6, no pasamos más del 30% de nuestra población. Otra cosa que es muy importante para acabar con el hito de que si se sube el impuesto, que si se te sube el avalúo catastral, se te va a subir el impuesto predial. Vamos a hacer 8 ejemplos. El primer ejemplo es si mi casa en el estrato 1 pasó de 26 millones de pesos a 59 millones de pesos, aquí hay un incremento del 123%. Pero si yo me voy al impuesto predial, es una casa que paga 107 millones de pesos y pasa a pagar 123 millones de pesos, su aumento creció solo el 14%. En promedio, un estrato 1 en Cali, el impuesto predial que más se repite son 80.000 pesos, es un dato estadístico que tenemos. El estrato 2, una casa que pasó de 34 a 74 millones de pesos, un incremento del 114% en su avalúo catastral, solo se incrementó el 14% en su impuesto predial. Y si nos vamos al estrato 4, que son una casa de 300 millones de pesos, pasó a 600 millones de pesos, que es un incremento del 127%, vamos a su impuesto predial, que era 3.300.000, pasó a 3.900.000, es decir, ahí solo tuvo un incremento del 20%. En nuestro ejemplo 4, que es el área comercial, si un predio que valía 4.000 millones de pesos pasó a 9.000 millones de pesos, que esto es un incremento del 135%, ahí se refleja un solo aumento del 32%, que eso nos lo está dando el límite territorial, solo 35%. Nosotros podemos crecer hasta 35% y como vemos ahí estamos en 32%. Digamos que ustedes tienen un lote y los lotes siempre la tarifa es del 33 por mil. Esa sí es tarifa plena y ahí es donde tú sí duele tener esos lotes de engorde, porque si tu lote estaba en 200 y te lo pasaron a un avalúo catastral de 1.300, te aplican la tarifa plena del 33 por mil y ahí sí pasas a pagar 19 millones de pesos. Esas son las exenciones que tiene el estatuto tributario. Por lo menos si tú tenías una casa y la construyes, ahí cambias de uso y aplicas la tarifa plena del 14 por 5. Es lo mismo que le pasa si tú tenías una construcción antigua, la demueles y vuelves y la construyes, pasas a tarifa plena del 14,5. ¿Qué hemos hecho en la alcaldía de hechos relevantes? Aplazamos el plazo del pago del impuesto con descuento del 15% a junio 30. Tengan esas fechas, que es muy importante. Vamos con 3 checks en la conversación. Primer check, por favor, revisen el encabezado de sus impuestos prediales, que todos sus datos básicos estén correctos. El segundo check que acabamos de pasar es que tu impuesto predial tiene límites de crecimientos entre el 25 si es uso residencial y el 35 si es uso residencial, y tienen las exenciones para que por favor revisen esas dos partes de su impuesto predial. Y el tercer check es que tú tienes un descuento del 15% hasta junio 30 de la vigencia 2025. Hay algo muy importante que hicimos este año, hemos actualizado nuestra base tecnológica y por primera vez en Cali, la primera semana de enero, entregamos la facturación, cosa que le ayudó mucho a las inmobiliarias para hacer negociaciones. Ese es un check tecnológico que tenemos y es un hito que hemos ganado. Otro hito que hemos ganado es que en el 2024 la credibilidad de la alcaldía, nosotros normalmente recaudamos el 70% del impuesto predial, el año pasado recaudamos el 75%. Otro tema importante que está trabajando el alcalde con estos impuestos de libre destinación es que el año pasado mejoramos 120 kilómetros de carreteras y de calles que estaban destruidas.
A la fecha ya llevamos 80 kilómetros y queremos llegar en esta meta a 300 kilómetros. Entonces, por eso es muy importante a nosotros recibir ese recaudo del impuesto predial. Otro tema tecnológico que se ha hecho en la alcaldía es que si ustedes ven en el mes de mayo que me pagan los grandes contribuyentes y me pagan los grandes y los pequeños contribuyentes CELICA, ampliamos todo el mes de plazo dependiendo del dígito de terminación de cada uno de los contribuyentes, y así también ampliamos la plataforma para recibir 8,000 contribuyentes simultáneos. Entonces, y medios magnéticos también recibimos esa información y hemos ampliado entre 8,000 y 15,000 para tener una demanda elástica para que todos los contribuyentes no sufran que se caiga el sistema. Es algo tecnológico que estamos trabajando y con DATIC del departamento del municipio lo estamos fortaleciendo. Yo siempre hablo de acercarme a los contribuyentes y es el reto de rentas. Entonces tenemos el CAN, tenemos el CAN para atenderlos, tenemos los 22 Cali para atenderlos. Acuérdense que tenemos el email contáctenoscali.go.co, tenemos la línea 195, tenemos rentasmunicipales@.cali, tenemos el WhatsApp de renta, tomen nota, y muy importante el ad de impuestos de Cali, que ustedes ya pueden tener su factura, su paz y salvo y los otros 13 trámites en línea que ya tenemos implementados en la alcaldía. Muchísimas gracias por todo. Y aquí estamos para mejorar y atenderlos. Muchas gracias, doctora Isabel Cristina, doctor Víctor Hugo. Doctora Luisa, quisiera preguntarle si Señor. ya nos hemos excedido. No, están bien. Le entregamos entonces la palabra a Sí, usted, señor. no hacemos un diálogo. No, señor, Y ya. quiero agradecerle al doctor Juan Sebastián y a su merced Ay, toda esta coordinación y el excelente momento que hemos pasado acá en este pequeño panel que hemos tenido nosotros. Muchas gracias. A usted. De verdad, muchas gracias a ustedes por participar y compartiendo su conocimiento tan valioso. Bueno, al auditorio los invitamos a un pequeño break de 10 minuticos para que por favor salgan, tomen cafecito, las piernas y retomamos por favor puntualidad para que sigamos con el panel a continuación.